Bueno, pues estamos aquí con Lourdes de Rioja, intérprete profesional tanto para el mercado público como para el privado, autora del conocido videoblog A Word in Your Ear, que recibe miles, me atrevería a decir, de visitas, y le vamos a hacer una pequeña entrevista como intérprete de conferencias y como antigua estudiante de un máster de interpretación de conferencias. Entonces, Lourdes, nos gustaría que nos comentaras en qué momento decides hacerte intérprete y por qué. Bueno, yo creo que es fundamental decir que yo vivo en Tenerife, mi madre es tinerfeña y he hecho toda mi formación aquí. Estudié filología inglesa y filología francesa. Es verdad que tuve muchas becas y hice parte de esos estudios en el extranjero, pero mis dos licenciaturas son de la Universidad de La Laguna de Tenerife. Al terminar filología francesa, que fue la segunda que hice, me planteé hacer algo más. Y sabía que existía un máster, este máster en interpretación de conferencias en Tenerife. Yo la verdad que no quería irme de mi casa, quería seguir viviendo en la isla y la decisión, digamos que fue fácil, fue probar un poco suerte porque la verdad es que no pensé que me fueran a coger. Me presenté a las pruebas, salieron bien y tuve la posibilidad de hacer el máster, pero básicamente por la cercanía, porque yo vivía en Tenerife, entonces todo eso facilitó muchísimo las cosas. ¿Y de qué promoción del máster de interpretación de conferencias de La Laguna eres? Yo hice el máster en el 94-95, sí, justo después, había estado estudiando en Francia y cuando terminé filología francesa me presenté a las pruebas en verano, las aprobé y sí, empecé a estudiar en el 94-95, éramos 12 compañeros y de eso acabamos la profesión solamente dos. Ese otro compañero que llegó a Bruselas conmigo también ha dejado la profesión, así que digamos que me he quedado totalmente huérfana en esa promoción del 94-95, ya no queda nadie más. ¿Con qué combinación cursaste los estudios y cómo añadiste posteriormente los demás idiomas que dominas y con los que trabajas? Bueno, yo había hecho eso, filología inglesa y filología francesa, entonces me presenté a las pruebas con inglés y con francés. Mi sorpresa fue que al haber terminado las pruebas en inglés y en francés, me hicieron una prueba en danés. Yo no había presentado el danés como lengua de combinación lingüística porque nunca pensé que el idioma me sirviera para nada y tampoco que mi nivel fuera suficiente. Pero por esas cosas de la vida o de la suerte, me hicieron una prueba en danés que pasé, pero me recomendaron que pasara el resto del tiempo de junio a septiembre, octubre, que empezaba el curso, en Dinamarca, que fue lo que hice, para reforzar la lengua de cara a la formación como intérprete también en danés. Al final hice el máster en inglés, francés y danés, que fue muchísimo trabajo para mí, porque claro, el danés para mí era la lengua del verano. Yo tenía costumbre de pasar el verano en Copenhague, tenía muchos amigos allí, pero nunca pensé que sirviera para otra cosa. Claro, profundizar en la lengua, en otros registros, para mí fue muchísimo, muchísimo trabajo. Tuve una muy buena profesora de danesa, Gutta Andersen, que me ayudó muchísimo y poco a poco, bueno, con su ayuda y mi trabajo salimos adelante. Pero fue un proceso largo y difícil. El sueco vino después, cuando ya llevaba años trabajando en Bruselas, después de la entrada de Suecia a la Unión Europea. Me fui a Estocolmo un año a vivir y a trabajar en el Ministerio de Trabajo sueco. Y gracias al parecido que tiene al danés, pues yo llegué a Estocolmo entendiendo gran parte de lo que se me decía, pero claro, hablaba lo que ellos llaman un escandinaviska, una especie de danés con alguna palabra sueca, noruega, pero no era lo mismo. Entonces, claro, ese año en Suecia me permitió aprender la lengua como Dios manda y luego presentarme a un test en Bruselas y añadir el sueco a la combinación lingüística. Yo creo que he tenido mucha suerte, he dado con gente que me ha aconsejado muy bien desde el principio, he tenido cartas buenas, casualidades y al final, bueno, conseguí tener una lengua, una combinación escandinava, que es muy poco habitual en cabina española, que me ha permitido trabajar mucho durante 10 años de profesión. También me ha permitido, por supuesto, acceder a toda la que es la cultura nórdica en general, que para mí ha sido de lo más importante que me ha pasado a nivel de formación, ¿no? Sí. Bien, nos mencionabas que, bueno, que entraste a formar parte de las instituciones europeas, entonces nos gustaría un poco que nos explicaras cómo fue esa entrada, cómo conseguiste entrar a formar parte del cuerpo de intérpretes y qué experiencia te llevaste después a casa.
Bueno, yo, volviendo a lo de antes, hice la laguna aquí y tuve mucha suerte porque me examiné, tuve un tribunal muy potente, gente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, Parlamento Europeo, Comisión Europea, gente, digamos que todos los tops estaban en mi examen. La suerte de eso, para algunos la desgracia, porque es verdad que el tribunal fue muy duro, fue que al terminar el examen, una hora más tarde ya tenía ofertas de trabajo tanto en el Parlamento como en la Comisión. Claro, uno sale de la universidad y esa misma noche pues le dicen, no solamente usted ha aprobado, sino que si va a Bruselas o a Luxemburgo, puede empezar a trabajar ya. Claro, uno está tan abrumado por la cantidad de información que eso supone que realmente no sabes qué hacer. Yo al final me decanté por la Comisión Europea, me ofrecieron un contrato de agente temporal y me fui directamente a trabajar al SKIC, a la Comisión. Yo me he formado en la laguna, pero la profesión la he aprendido en el SKIC. Sí, todo, el día a día, las horas de trabajo, todo lo he aprendido allí. Y el salto de la universidad al trabajo es duro. Yo cuando empecé a trabajar, la verdad que lo pasaba muy mal. Recuerdo llevar siempre a cabina un cuaderno en el que apuntaba cosas que oía a mis colegas en la cabina, que me parecía que estaban muy bien, expresiones en español, toda una serie de cosas que claro que es que en un año de máster no, el tiempo no da para tantas cosas. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje muy largo luego, posteriormente, en la cabina. Entonces, es verdad que engancharse es muy difícil, requiere pues mucha paciencia, mucho trabajo, mucha voluntad, pero bueno, poco a poco vas aprendiendo, porque en esta profesión aprendemos siempre y así poco a poco, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísimos dolores también de cabeza, me fui un poco adaptando y aprendiendo, ¿no? Pero he tenido suerte que me ha permitido llegar muy lejos en la profesión, porque las instituciones europeas para mí personalmente creo que son uno de los sitios más interesantes para trabajar, pero que ha tenido eso, sus sonrisas y sus lágrimas. No ha sido fácil, a pesar de la suerte que he tenido. ¿Sí? ¿Y cómo te preparabas las sesiones antes de entrar a cabina? Hombre, me las preparaba como me las preparo hoy, porque no por llevar muchos años en la profesión tienes que relajarte, siempre hay que prepararse las reuniones, hay que llegar antes a cabina, hay que leerse los documentos, prepararse el vocabulario. Hoy en día cada vez hay más información online previa a las reuniones, yo creo que eso permite acceder a glosarios específicos sobre el tema que te toque, pero eso que antes se hacía siempre en papel y que ahora se puede hacer a través de internet es fundamental. Todas las reuniones son diferentes y todas tienen su dificultad. Hay que prepararse siempre, no hay que dar nada por sabido, porque uno no lo controla nunca todo, uno está siempre, el intérprete está siempre muy expuesto. Entonces, esa preparación previa y esa humildad ante el trabajo es fundamental para mejorar de las reuniones, escuchando lo que te dicen los colegas, etcétera. Yo creo que la preparación y el trabajo son siempre importantes, sí. Nos decías que eras de la promoción del 94-95 y estamos en 2012 y estamos ahora en plena fase de recopilación de posibles candidatos para el año académico 2012-2013 y bueno, nos gustaría saber un poco qué diferencias destacarías entre el máster de tu época y el máster que estamos ofreciendo actualmente y cuáles serían las características esenciales que han permanecido en esa formación. Hombre, yo creo que los fundamentos siguen siendo los mismos, se sigue formando en consecutiva y simultánea como se ha hecho siempre, es muy personalizado, se intenta, sí, centrarse en cada uno de los alumnos como una unidad, ver cuáles son los problemas que cada uno de ellos, y no es una producción en masa ni mucho menos. Yo creo que esa esencia se mantiene, esa forma de hacer un seguimiento al alumno, de intentar ayudarle a mejorar, a ver qué es lo que se espera de él. Yo creo que todo eso es lo mismo. Evidentemente, a medida que pasan los años, el mercado pide perfiles diferentes, ¿no? Cuando yo hice el máster, pues el finés era una lengua súper exótica, o el danés podía hacerlo. Hoy en día, pues con las ampliaciones de la Unión Europea, todo eso ha cambiado. El búlgaro, el húngaro, el polaco son las lenguas interesantes, ¿no? Aparte de los clásicos que son fundamentales, el inglés, el francés y el alemán. Pero sí, ha cambiado sobre todo el perfil desde el punto de vista de la combinación lingüística, pero básicamente porque el mercado ha cambiado. También es verdad que hoy en día, por ejemplo, ese retura inglés es más importante, sobre todo para aquellos que quieran trabajar en el mercado nacional, ¿no?
Yo creo que sí, que hemos ido cambiando un poco el perfil, pero en función de las salidas que luego pueden tener los alumnos. Pero básicamente el tipo de formación es el mismo. El sistema de enseñar, de hacer consecutiva, de trabajar muchísimo, mucha consecutiva, mucha simultánea, una y otra vez. Trabajar siempre con profesores nativos, buscar intérpretes profesionales. Y cuanto mayor sea ese tipo de aportaciones, pues mejor, ¿no? Variar, que haya muchas escuchas diferentes, gente que viene de fuera, no solamente los profesores fijos, intentar que los alumnos hagan prácticas, ¿sabes? Donde sea. Sí, yo creo que un poco la filosofía siempre ha sido la misma porque funciona, porque hay muchísimos intérpretes que han salido de aquí y que están trabajando en todos sitios, ¿no? Entonces la fórmula funciona. Lo que hace falta es tener buenos perfiles, buenos candidatos, sí. No presentarse antes de tener unas buenas lenguas de trabajo y trabajar mucho y aguantar el tipo y no tirar la toalla, porque es duro, pero se puede llegar al final y las cosas pueden salir bien, pero requiere muchísima fuerza de voluntad, muchísimo trabajo y muchísimas ganas. Muchísimas gracias, Lourdes. Bueno, a ti. Hasta la próxima.